El capital humano, sin duda, es la fuerza, el corazón y todo lo que representa una empresa. Hoy tenemos un invitado que nos va a hablar de este tema y bueno, pues no se lo pierdan. Les decía que tenemos un gran invitado, por supuesto, Fernando Bermúdez. Él es de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, el director general, por supuesto. Qué gusto tenerte acá. Hola, Arlene. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Oye, pues quiero que nos platiques de AMECH. ¿Qué es lo que hace? Pues la AMECH es, como bien decías, la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Somos una asociación que representamos a las empresas más importantes que proveen servicios de talento, desde reclutamiento, payrolling, servicios especializados de capital humano y los servicios especializados. Ah, buenísimo, que es muy específico con todos estos cambios que ha habido y la legislación, etcétera, etcétera. Platícanos el objetivo principal, cómo lo cumplen y por qué no hablamos de alguno de sus asociados. Bien, pues el objetivo principal, o el principal, es siempre fomentar el empleo formal en México. Siendo compañías que nos dedicamos a soluciones de capital humano, pues por supuesto es fundamental para nosotros que se cree y se fomente la creación del empleo formal en México. Y algunos de nuestros asociados son algunas de las compañías más importantes del sector, no solamente en México, sino a nivel global, pues como Adecco, como Manpower Group, como Randstad, como Kelly y muchas otras compañías locales que se dedican también a esto. ¿Cómo ven la situación del país? ¿Qué es lo que está pasando en materia de capital humano? Y por supuesto, bueno, con estas reformas que ha habido, la reforma laboral sin duda ha cambiado mucho de esta perspectiva y especialmente en estas empresas. Sí, sin duda. En los últimos años, con las reformas, han habido muchos cambios y estamos pasando por un momento muy interesante en términos de capital humano en México. Tal vez la reforma, digamos, más sonada, ¿no? Y de la que más se ha hablado fue la de 2021 en términos de la subcontratación de personal o staffing, como se llamaba, y como sabéis, pues se ha prohibido, ya no existe esa figura. La nueva figura es de servicios especializados, que básicamente es compañías que pueden ofrecer servicios a otras empresas que no pertenezcan a su core de negocio. Es decir, si eres una empresa que se dedica a logística, puedes contratar servicios especializados de limpieza, de administración, de otro tipo, de otra índole que no tenga que ver con el core de tu negocio, ¿no? Esa tal vez es la reforma más importante que ha habido, pero ha habido otras que tienen que ver con el aguinaldo, con las vacaciones, ¿no? Y la más reciente, o la propuesta más reciente, que todavía no se ha aprobado, que tiene que ver con el permiso de paternidad, ¿no? Pero sin duda estamos pasando por un momento muy interesante en México respecto a temas de capital humano. Y específicamente, creo que ahí nos faltó el tema de las horas que se trabajan. Esta famosa que también nos trae vueltos locos y de cabeza en términos legislativos. ¿Qué opinan en la asociación? Mira, pues como bien sabes, hay una propuesta también para reducir el número de horas a la semana. Desde nuestro punto de vista, desde la AMECH, siempre apoyamos cualquier iniciativa que vaya en favor del beneficio de los empleados y de los trabajadores, ¿no? Sin duda, el número de horas que se trabaja a la semana es un tema importante, pero hay dos cosas que destacar aquí, ¿no? Lo primero es, no podemos perder de vista que México, desafortunadamente, encabeza la lista de los países menos productivos a nivel global, con lo cual el reducir la jornada laboral puede impactar aún más la productividad de las empresas en este país. Por otro lado, aunque apoyamos cualquier iniciativa que vaya en beneficio de los trabajadores, hay que tener en cuenta que una ley de este tipo, un cambio de este tipo puede afectar muchísimo económicamente a las empresas de este país, sobre todo las pequeñas y medianas empresas que forman más del 80% del tejido empresarial en México, ¿no? Entonces, implementar este tipo de medidas requiere tiempo, requiere un análisis profundo, requiere entender el impacto y sobre todo cómo hacerlo viable, no solamente en beneficio de los trabajadores, sino de todos, incluidas las empresas. Oye, Fernando, ¿pero por qué México se cataloga de los menos productivos y las jornadas laborales son bastante grandes, a diferencia europeo, obviamente? Aquí en México encuentras una tienda de conveniencia 24/7. Allá ustedes tienen periodos en los que cierran. En verano es imposible. O sea, ¿qué pasa? Pues la productividad viene afectada por muchos factores, ¿no? Primero,
el talento, ¿no? El talento necesario, que las empresas cuenten con el talento especializado necesario para las funciones que tienen que ejercer. Hoy en día nos enfrentamos a un fenómeno que no solamente en México, es a nivel global, que llamamos escasez de talento, y básicamente es que los empleadores manifiestan una mayor dificultad para encontrar el talento que necesitan. A nivel global estamos hablando de un promedio de 75% de empleadores que manifiestan esta dificultad. En México estamos a un nivel del 70% aproximadamente, que es muy alto. Por otro lado, la innovación, la tecnología, la infraestructura, es decir, contar con todos estos elementos impacta directamente en la productividad de las empresas. Y en el caso de México, al no estar en el mejor nivel en todos esos aspectos, todo se ve compensado con horas hombre, es decir, con el número de horas que los trabajadores y las trabajadoras tienen que dedicar para poder sacar el trabajo que tienen que hacer, ¿no? Ya. Oye, y otro tema candente importante que me imagino que ustedes tienen, el teletrabajo o famoso home office, ha cambiado la forma de ver y de saber que puedes estar en casa. No obstante, no todas las empresas han decidido y bueno, no todas han podido también. ¿Qué opinan desde la asociación con respecto a esto? Fíjate que esa es una de las cosas que tras la pandemia se ha mostrado un cambio drástico respecto a cómo era antes de la pandemia. Es decir, hablar de teletrabajo o home office antes de la pandemia era algo muy puntual, muy concreto de alguna empresa que tenía ese beneficio. Hoy en día lo que notamos es que el talento, las personas, sí tienen una expectativa importante respecto a la flexibilidad que una empresa les puede dar. Porque además también hay que agregar ahí el papel de los jóvenes. Totalmente. Okay. Y eso es importantísimo lo que acabas de mencionar. Se estima que dentro de menos de 2 años, 2025-26, más de 2/3 de la población laboral a nivel mundial sea generación Z y millennial, ¿no? Que traen esta idea. Que traen este mindset. Claro. Muy claro. Lo que yo siempre comento al respecto cuando coincido con colegas de otras compañías es: tenemos que tener claro todos que esto no va para atrás. Es decir, esto ha cambiado y se va a quedar. La expectativa del talento y de las personas en cuanto a la flexibilidad que les puede dar una empresa está ahí y va a continuar. Ahora bien, no es un modelo único para todas las compañías. Es decir, no se trata de que todas tengan que dar home office o todas tengan que tener un 50% home office y 50% en la oficina. Algunas pueden ser 30-70, 60-40. Depende del ramo de la empresa, depende de la actividad y de las posibilidades, por supuesto, de la compañía. Pero que una empresa que tiene incluido dentro de sus políticas formalmente la flexibilidad en el horario de trabajo, va a tener siempre muchas más ventajas versus otras para poder atraer y retener talento, ¿no? La capacitación también. Sin duda. Capacitación es fundamental más hoy en día y conectando con lo que te comentaba antes, ¿no? Cuando un 70% de los empleadores en el país manifiesta que le cuesta encontrar el talento que necesita, una de las claves y la respuesta para eso está en la capacitación, ¿no? El poder entrenar y especializar al talento que tienes, darles posibilidades de crecimiento y desarrollo. Eso permite, por un lado, retenerlo y, por otro lado, capacitarlo para que ejerza las funciones que tú necesitas, ¿no? Y que pueden ser capacitaciones técnicas, que es tal vez a lo que estamos más acostumbrados en las compañías, pero las capacitaciones en habilidades blandas también es fundamental y probablemente sea hoy en día lo que más está costando encontrar. Wow, ese es un dato relevante. Sin duda. Porque por lo regular no se piensa en esas habilidades, esas famosas soft skills, no es en lo que primero pensábamos. De acuerdo, hoy en día en el que la tecnología está adquiriendo tanta relevancia en el mundo laboral, se habla tanto de la inteligencia artificial, de la digitalización. Por supuesto que la automatización de procesos, la digitalización de las tareas en las compañías, lo que requiere es personas que complementen esa automatización con habilidades blandas que solo tiene el ser humano, ¿no? La capacidad de priorización, de tomar decisiones, de comunicación, de trabajo colaborativo, son habilidades que solo tiene el ser humano y que son ahora mucho más relevantes en un mundo en el que la tecnología empieza a ejecutar tareas que antes solamente hacía el hombre. Hablemos de la MECH per se. Un poco del organigrama, de los planes, de cómo ustedes apoyan a sus agremiados. Sí, la MECH está, como te decía, conformada por empresas que se dedican a soluciones de capital humano. Todas en su conjunto representan a más de 100.000 trabajadores en el país. La MECH está conformada por 3 comités, un comité legal, un comité de datos
y un comité de comunicación. ¿Vale? Cada uno de esos comités está conformado también por personas expertas en esas áreas de los mismos asociados, de las mismas empresas asociadas, y se dedican a ejecutar tareas de apoyo tanto a la asociación como a los asociados, ¿no? Por ejemplo, el comité legal apoya mucho a los asociados en temas de, de inspecciones, ¿no? Cuando la Secretaría del Trabajo va a hacer inspecciones a alguno de nuestros asociados, el comité legal está ahí para darles apoyo, para guiarles, para explicarles cómo es el proceso, ¿no? Por dar un ejemplo. Llevamos más de 20 años operando en México. Y bueno, nuestro norte ahora mismo está en básicamente dos caminos, ¿no? Uno está en fomentar, evangelizar y comunicar mucho y educar sobre los servicios especializados, que tras la reforma ya han pasado 3 años, pero encontramos que todavía hay mucho desconocimiento, inquietud al respecto, y muchas grandes compañías en este país tienen dudas de qué hacer al respecto, si contratarlos o no, con lo cual ese es uno de nuestros objetivos, impulsar este tema. Y el otro tiene que ver con buscar también otras alternativas y ponerlo en la mesa, en el debate, tanto con sector público y privado, para flexibilizar los modelos de contratación en el país, ¿no? Hoy en día básicamente hablamos de contratación directa, ¿no? Una empresa contrata directamente a un empleado de manera temporal o permanente, o a través de servicios especializados se pueden hacer con el talento que necesitan para determinadas tareas. Creemos que falta una figura allí intermedia, tal vez, que puede ser el de las agencias de empleo temporal o empresas de empleo temporal, que existen en otros países con mucho éxito, como puede ser en España u otros países de Europa, que permite a las compañías hacerse con el talento que necesitan en el momento y por el tiempo que necesitan, siempre y cuando que se respeten los beneficios de los trabajadores, es decir, que puedan cotizar, que puedan tener acceso a todos los derechos que tienen los trabajadores permanentes, pero bajo un esquema temporal, ¿no? Eso es interesante, y además partir de lo que tal vez no estuvo bien en el tema de outsourcing en algún punto, ¿no? Sin duda, somos muy conscientes y sabemos que en su momento, cuando se propone la reforma de ley del 2021, uno de los grandes objetivos era combatir, ¿no? Las malas prácticas bajo el esquema del outsourcing, y por otro lado combatir también la competencia desleal entre compañías que sí respetaban, como son los asociados que representamos en la MECH, que sí respetaban la ley, versus otras que no, y por último fomentar el empleo formal, la creación de empleo formal. 3 años después vemos que sí se han dado pasos importantes, pero todavía hay un área de oportunidad, ¿no? Todavía hay mucha informalidad en el país, y todavía vemos entre los asociados, vemos que se encuentran con competidores que todavía ejercen prácticas ilegales, incluso tras la reforma, ¿no? Entonces, esta figura de empresas de trabajo temporal podría ser una solución. Uno, para crear más empleo formal, porque estaríamos dando más oportunidades de contratación a más personas que hoy en día tal vez les está costando. Por ejemplo, gente joven que les cuesta encontrar su primer trabajo, o madres trabajadoras que a lo mejor no pueden dedicarse tiempo completo a un trabajo. Por otro lado, estaríamos flexibilizando la contratación a las empresas, pero bajo un esquema legal y regulado, ¿no? Esto también dificultaría muchísimo más a esas otras compañías que ejercen prácticas ilegales, que puedan seguir operando de esa manera. Tenemos un cambio de gobierno, y esto para ustedes representa también una oportunidad. Sin duda, siempre. Los cambios siempre son una oportunidad. Y nosotros mantenemos siempre el diálogo con las instancias públicas, tenemos un diálogo muy cercano con la Secretaría del Trabajo, y así va a seguir siendo independientemente del gobierno que esté en ese momento, ¿no? Buenísimo, pues ya nos vamos. ¿Por qué no te diriges a la gente? Los invitas a que te conozcan, a que todos estén en el ojo, por supuesto, de la MECH. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues nada, invitaros a todos a que nos busquéis en internet, ahí podéis encontrar nuestra página web, también en redes sociales, LinkedIn, por ejemplo, ahí pueden encontrar a la MECH, pueden conocer más en detalle lo que hacemos, las compañías que representamos, y cualquier cosa, pues ahí estamos a vuestra disposición. Muchas gracias por venir. A ti, Arlen. Gracias. Estas opciones son las que hacen que nos informemos y haya la posibilidad de escoger. Soy Arlen Muñoz, nos vemos la próxima ocasión.